es la primera conferencia y se llama ¿Cómo ser feliz? Y estamos en Mateo 5 y cómo ser feliz. Fíjate que esta conferencia, este fragmento, Mateo aquí empieza a hacer alusión a cinco predicaciones que hizo Jesús. La primera es la llamada el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte no nada más son las bienaventuranzas, sino continúa por varios capítulos. Y lo vamos a estar estudiando a lo largo de esta no, a lo mejor sean algunas 4 conferencias nada más. Recordamos que Mateo, vamos a ver el contexto y quién era Mateo. Mateo era un llamado por Jesús, estaba cobrando en una mesa impuestos, ¿verdad? Y pasó Jesús y lo llamó y inmediatamente dejó lo que tenía que estar, lo que estaba haciendo, inmediatamente empezó a caminar con el Señor en el mismo momento, igual que todos nosotros. ¿No es cierto? En cuanto conociste al Señor, inmediatamente caminar con el Señor, no, ¿verdad? No fuimos así de obedientes, unos sí, otros no. Ok, dentro de los 4 evangelios son muy diferentes. Quiero hacer esta connotación. De los 4 evangelios que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos son muy diferentes. Todos tienen diferentes temas literarios, ¿verdad? Tienen escrituras diferentes y cada uno presenta sus puntos de vista y sus perspectivas. Algunos profundizan en unos temas, algunos otros ni los mencionan, de los 4 evangelistas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Marcos presenta a Jesús como siervo que sufre, si quieres anotarlo. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Juan presenta a Jesús como Jesús el Cristo. Y Mateo, que es el tema que vamos a estudiar, Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el Rey de los judíos. Esto es muy importante porque él en el Evangelio de Mateo 33 veces dice el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es muy importante porque Mateo está haciendo cuando él dice el reino de los cielos se ha acercado, 33 veces lo dice, y él está haciendo alusión al Antiguo Testamento. O sea, él está diciendo el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Lo que ellos conocían del Antiguo Testamento. Le estaba predicando a judíos y le dice el reino de los cielos se ha acercado. Entonces él estaba haciendo alusión al Mesías que había de venir. Entonces es por eso que Mateo hace alusión a Jesús como el Rey de los judíos. Entonces vamos pues a darle lectura a Mateo 5. Mateo 5:1. Ya está, y si no va a estar aquí en las pantallas también, espero. Dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con eso tenemos para entretenernos. Ok, aquí en este compendio de estos 4 versículos que leímos, ¿verdad? Que son 9 versículos, está la fórmula para que tú seas feliz. Aquí Dios nos dice a través de la voz de nuestro Salvador Jesucristo cómo tú puedes ser feliz. ¿Qué es lo contrario a ser feliz? Pues vivir en tristeza, vivir enojado, vivir sin saber dónde vas, sin saber de dónde vienes, ni qué está pasando con tu vida. Esa es una persona que no es feliz. Una persona que no es feliz, no la va a hacer feliz el dinero, no la va a hacer feliz el que te cases, el que te divorcies, el que tengas un carro, una casa. Nada te va a hacer feliz.
Ni la droga, ni ninguna otra cosa que tú te imagines te puede hacer feliz. La única forma de que tú seas feliz es viniendo a los pies del Señor. No te va a hacer feliz el que tú estés trabajando como loco para hacer dinero, para según tú ayudar a tu familia, y eso te va a hacer infeliz. Porque tarde que temprano, escúchame, varón que trabajas mucho, tarde que temprano tú vas a menguar y tus hijos, a los que tú les diste mucho, a los que ayudaste, te van a decir, dame. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Infeliz. Porque yo les vas a decir, bueno, yo tanto que te ayudé y ahora que yo no puedo, ¿qué estás haciendo conmigo? Y siempre es la misma historia. La misma historia se repite. Mejor enseña a tus hijos a conocer del Señor, porque un día tú vas a ser viejito, ancianito, y no les vas a poder estar ayudando como tú crees que les vas a ayudar toda la vida. Ok, entonces este sermón del monte es una predicación de varios temas, no solo las bienaventuranzas, ya lo decía, comienza en el capítulo 5, 6 y 7, eso es lo que vamos a estar estudiando. Algunos teólogos creen que este sermón del monte o también sermón de la montaña, son dos cosas iguales, sucedió en una elevación del monte ahí en el mar de Galilea, cerca de Capernaum. Lo que es interesante de estas bienaventuranzas, que habla de un crecimiento espiritual, un proceso de crecimiento espiritual, y ahí cada uno de ustedes se va a medir dónde estás. Ahí yo quiero que tú veas, que el Espíritu Santo te muestre en qué nivel espiritual estás, para que veas si muchas personas creen que por recibir a Cristo como su Señor y Salvador, ya en ese momento ya van a ser felices, y no es cierto. No es verdad, eso te lo enseñaron mal. No existe tal situación. Ese es un proceso, es un escalón de una escalera muy larga. El primero es la conversión, pero de ahí, si tú te quedas en el primer peldaño, ahí y pasa, todos los demás van a seguir subiendo. Y en ese momento que tú has dejado de subir, te amargas y se te acabó la felicidad. Eso es un proceso que no, yo ya recibí a Cristo y tengo tantos años, ¿y de qué te sirvió? Ve la cara que tienes. Amargado o triste, no es feliz. ¿Por qué? Porque Dios demanda crecimiento espiritual para que puedas lograr las cosas que Dios tiene, que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces vamos a ver pues la primera bienaventuranza. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Y este es importantísimo, es el primer paso de crecimiento espiritual. Entonces aquí esta palabra bienaventurado es la palabra makairos, makairo con cada kilo, y significa completamente feliz, afortunado y bien librado. Todo este significado está en esta palabra, completamente feliz, afortunado y bien librado. Dios quiere que tú seas completamente feliz, que seas feliz en abundancia, y no por las cosas que tú tienes, no porque lo que has dejado de perder. La felicidad no está en este mundo. La felicidad es poner tus ojos en el autor y consumador de la fe. Déjenme explicarles algo. Este mundo, yo lo decía en un estudio en la semana pasada, bueno, porque el domingo es inicio de semana. El domingo no es fin de semana. Para nosotros los cristianos el domingo es comienzo de semana, no es fin de semana. Así lo dice la Biblia, que Jesús resucitó el comienzo de la semana, un domingo. Entonces, yo lo predicaba en la semana y yo decía, mira, ¿ves lo hermoso del firmamento? El mar, las montañas, el contraste, lo azul con lo verde, lo majestuoso, sí, la grandeza del mar va a dejar de ser. El mar, dice en Apocalipsis, que se va a podrir, y todos los peces, las ballenas, los delfines, todos esos animales preciosos van a morir. Va a dejar de ser. Las montañas se van a mover, va a haber terremotos, que no va a haber montes altos. Las islas preciosas del Caribe, que tú las ves en fotos hermosísimas, van a desaparecer.
El nivel del mar se calcula que va a subir algunos 10, 20 metros para que desaparezcan esas islas. Lo dice la Biblia. Esto bonito, tu casa, el Acapulco, ay, qué bonito mi Acapulco, ¿verdad? Y mi ciudad, qué bonito. Y qué bonito mi Guanajuato, querido. Todo eso va a perder la belleza. Se va a acabar el dinero. Va a haber crisis, va a haber enfermedades, va a haber dolores, tsunamis. Todo esto describe el libro de Apocalipsis. Va a dejar de ser el dinero. Va a haber gente que teniendo dinero, no, ¿verdad? Montones de dinero, no van a saber qué hacer con él. ¿Por qué? Porque Dios quiere y se va a asegurar de que todas las cosas de este mundo se acaben para que Dios les demuestre que sus dioses van a ser aplastados, como lo hizo Dios en Egipto cuando sacó a su pueblo de Egipto y lo sacó a Israel y destruyó todos esos dioses. Y así nosotros, si nosotros ponemos Dios es expertísimo en esta materia. Cuando alguien ama algo, un cristiano ama algo más que a Dios, Dios se esfuerza en destruir a lo que tú estás amando. Por eso dice la Biblia, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando tú estás amando a Dios, entonces Dios te permite que tú disfrutes de las cosas que Él te da. No es malo el dinero, no estoy diciendo que sea malo el dinero, no es mala la salud, no es malo que tengas una bonita casa, un buen carro, no es malo que tengas mucho dinero, no es malo. Lo malo es que tú estés amando más aquello que lo que Dios demanda que tú tienes que amarle más a Dios. Ok, entonces dice esta palabra, los pobres en espíritu. Esta palabra pobres en espíritu, para profundizar, ¿y qué significa esto de los pobres en espíritu? Esta palabra pobres es pteso. No lleva una E, así es que es impronunciable. Ptsso, ¿sí? Y significa mendigo o pordiosero en el griego. Acuérdense que esa palabra es griega, el Nuevo Testamento está escrito en griego, algunas palabras en arameo, pero en esencia el Nuevo Testamento es en griego. Por eso vamos a las definiciones en el griego, porque son muy ricas para poder explicar estos temas. O sea, estas personas no conocen a Jesús, no conocen a su Señor, no lo conocen. Son, ¿verdad?, personas que han sido infelices en las drogas, en el alcohol, la pornografía, ¿verdad?, pensando que la felicidad consiste en lo que está afuera. Cuando venimos nosotros temprano con mi esposa y venimos bajando, vivimos del otro lado de Acapulco, venimos bajando la Escénica y nos encontramos diversas cantinas, bares de personas, de discotecas que van saliendo, jovencitas que van saliendo a las 7 de la mañana todavía de las discotecas. Tú las ves y siempre vemos y hacemos el mismo comentario, no van saliendo de la discoteca, ¿verdad?, todos lampareados así, como cuando tú y yo también andábamos en eso, ¿verdad? Y nos amanecía y sentíamos que eso era la vida. Sentíamos que nunca se iba a acabar. Sentíamos que esto iba a durar toda la vida y que, dice la Biblia, no es cierto. Satanás siempre va a cobrar la factura. Lo que te pareció bonito al principio, después se vuelve horroroso. El pecado siempre se va a volver en contra de nosotros. Siempre, indudablemente. Por ejemplo, ¿verdad?, yo también, hablando un poquito de mi pasado, yo cuando con mis amigos tomábamos alcohol y era una euforia, ¿verdad?, de jovencito ahí de la secundaria, y ya andábamos y tomabas ahí todo. En aquellos tiempos te tenías que esconder. Ahora los jóvenes de secundaria nos esconden. Y nos teníamos que esconder y nos alcoholizábamos con cerveza o cosas así, y nos daba una euforia. Y era emocionante los efectos del alcohol. Era algo emocionante. Oye, mira, se siente sabrosísimo. Pero ¿cuánto duró? ¿Un año? ¿Y después de ahí qué? Angustias, dolores. Algunos de mis amigos ya murieron por el influjo del alcohol. Conocidos se estrellaron en sus carros por estar borrachos.
O sea, siempre, ¿verdad? El alcohol y todo lo que se llame pecado va a cobrar la factura tarde que temprano. Ok, en Lucas 15, vamos a Lucas 15. En Lucas 15 Jesús, aquí mismo en este otro evangelio, para no salirnos del... ¿Cómo sienten el clima? ¿Bien? ¿Sí? ¿Calor o frío? ¿0 grados? Perfecto. Ok. Y si no, ahí están los edecanes para que nos quejemos con ellos. 15, estamos en Mateo 15, 11. Perdón, Lucas 15, 11. Y aquí hablan en la parábola del hijo pródigo, no confundir. Es importante no confundir. Esta palabra se llama hijo pródigo, no hijo prodigio. Son dos cosas diferentes. Prodigio es que es extraordinario o maravilloso. Y ninguno de nosotros era extraordinario ni maravilloso cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Y más bien el significado de prodigio es que derrocha y que despilfarra sin medida. Este es el hijo pródigo, despilfarrador, ¿verdad? Derrochador, sin medida. ¿De qué? De los talentos y los dones que Dios te dio. Así llegamos. Antes de ser cristiano, de edad tenías talentos de hacer dinero, talentos de ingeniero, de licenciado, y yo soy un buen licenciado y soy un buen doctor, ¿verdad? Y siempre una persona que no conoce a Dios se va a desviar. Un tiempo de su vida va a caminar bien, 2, 10 años, y tarde que temprano, dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que ¿verdad? Crecen juntos tanto el trigo como la cizaña. Crecen juntos. Y después de un año, después de 10 años, después del tiempo de la cosecha, siempre la cizaña va a menguar. Y el trigo va a seguir creciendo. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no tienen a Cristo y que tarde que temprano van a menguar. Ahorita tú los ves. Y oye, pues mira qué guapa, qué guapo el jovencito, pero tú no sabes, caras vemos, mañas no sabemos. Lo que sí es cierto es algo, que Dios prepara el encuentro para que tú le conozcas. Dios prepara un encuentro, yo tuve un encuentro con Él en una forma individual, y tú y cada uno de nosotros los cristianos, tú y todos los que están, y también tú que estás oyendo, Dios preparó este momento para que tú tengas un encuentro con Él. O sea, Él lo preparó, no tú. Él te trajo para hacerte saber todas las cosas que Dios tiene para ti. Cuando venga el fin del mundo, es lo que dicen los testigos de Jehová. Dice, ¿cómo Dios puede mandar al infierno a las personas? Si Dios es bueno, y lo dice repetidas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, eso no cabe duda. Pero Dios no va a mandar al infierno a nadie. Ellos van a escoger ir al infierno. Y el infierno, Dios no lo tiene preparado así como para que sufran, no, sino porque Dios, ¿qué es el infierno? ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de la luz. Cuando Dios quite la luz de este planeta, se va a volver en oscuridad. Gracias a Dios, nos fuimos. Ya no vamos a estar aquí, porque dice la Biblia que también el mismo sol va a dejar de dar su esplendor. Y la luna, obviamente, porque la luna da el reflejo del sol. Todo esto tiene que desaparecer. Y así nosotros tenemos que entender que Dios no quiere mandarte al infierno. No, es decisión tuya. El infierno es real, existe, lo dice muchas veces, lo dijo Jesús. De hecho, Jesús habló muchas veces más del infierno que del cielo. Y es obvio, porque Dios quiere evitarnos el dolor. Y cuando nosotros empezamos a entender eso, no es una amenaza que Dios te está haciendo. No te conviertas por amenazas. Si tú te convirtieras por amenazas, yo te predico amenazas todo el día para que te conviertas, pero nadie se convierte por las amenazas, sino por el oír la palabra de Dios.
Es lo único que te convence, la explicación de la palabra de Dios. Y cuando tú entiendes y te explicas, hay dentro de algo de ti, hay algo sin saberlo, sin decirlo, sin conocerlo, hay algo dentro de nosotros que empieza a tomar vida, empieza a salir, empieza a moverse y te empieza a incomodar y te empieza a dar curiosidad. Por eso estás oyendo la palabra de Dios. Hay algo dentro de nosotros inexplicable. Dios está hablando a tu corazón. Es por eso que Dios remueve ahí adentro de nosotros los sentimientos, y dice la Biblia que es una espada a doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí Dios con una espada está cortando, ¿verdad? Trabajando en nuestros corazones como un cirujano. Cuando hace una operación de corazón abierto, sacan el corazón y en la mano lo están operando al corazón. Así Dios está operando nuestros corazones cuando nosotros nos presentamos a la presencia del Señor. Tal cual. De hecho, la palabra pensamiento y corazón es lo mismo. Dios está trabajando en nuestros corazones. Dios está más interesado en cómo piensas que en cómo vives. Ese es el interés de Dios. Ok, vamos pues a esta parábola del hijo pródigo. Dice aquí Lucas 15:11. También dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. O sea, ¿qué hizo este joven? Dice: dame lo mío y a mí qué me importa. ¿Lo hemos oído hoy en día eso? Sí, ¿verdad? Ojalá y se muera el viejo, que ya me dé lo mío. Aquí está, ¿verdad? Sin corazón, sin piedad. ¿Qué me importa el viejo y verdad que se muera, que me dé mi dinero? Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándose todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Típico de Dios. ¿Ven lo que estamos platicando? Que Dios destruye siempre, invariablemente, lo que tú amas cuando no es Dios. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. O sea, en aquel entonces los cerdos era el nivel más bajo. O sea, decirle que trabajar para un cerdo a un judío es lo peor de todos los oficios. Ese es, ¿verdad? Porque además la carne de cerdo pues no la consume un judío. Entonces era lo peor. Y dice aquí el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, estaba viendo tal cual la basura que estaban tirando las demás personas y se lo daban a los cerdos, y él, por el hambre, por la necesidad, tenía ganas de saciarse de ese alimento. Es como tú y yo. Cuando ves a una persona, ¿verdad?, algo que tú necesitas, y tú lo ves caminar y dices: qué bárbaro, este cuate tiene 20 carros en su garage, y yo quisiera, aunque sea una bicicleta, una moto, de tanto dinero que este hombre tiene. Y Dios es especial en esto, hace ver en otras personas que tú veas tu necesidad y que esa persona tiene mucho. Cuando tú dices: caray, déjenme platicarles una anécdota. Una vez yo llegué, y es horrorosa, pero es un testimonio real. Yo lo viví, ¿verdad? Y yo iba a una cantina cada 8 días, ¿verdad?, antes de tener a Cristo en mi corazón, y llegaba a esa cantina, lo he platicado en corto, ahorita lo voy a platicar más públicamente, y llegaba yo a esa cantina a un restaurante tucho, y entonces pues yo empresario, ¿verdad?, y me gustaba juntarme con gente importante, una locura, ¿verdad?, para que conviviéramos y tomáramos el alcohol. Y entonces en ese momento llego, yo no traía buenos carros, yo quería traer un mejor carro, pero como el alcohol no te deja, porque el alcohol te hace gastar mucho dinero, y la droga y todos los pecados siempre te hace gastar mucho dinero. Entonces yo llegué con un amigo
Y dice, y yo le pagaba todos los viernes la cuenta. Y me llegaba la chequera, mi esposa me daba la chequera, hasta eso, mi cómplice. Y me daba la chequera y ya firmaba el cheque y todo, me hacía la secretaria y la cuenta de toda la semana. Imagínense. Y yo extendía el cheque. Entonces en ese momento el amigo de ahí del restaurante llega y me dice, ¿qué crees, Gustavo? Compré un carro nuevecito. Y yo, ¿cómo? Sí, ahí estaba un Audi preciosísimo. Ahí digo, qué bárbaro. Dice, me lo dieron sin enganche. Y digo, oye, pues qué bueno, oye. Y yo dije, yo quisiera un carro así. Yo quisiera tener un carro así. Y en eso estaba haciendo el cheque y me da la muchacha. Por un lado, la muchacha me dio la cuenta exacta y le digo él, ¿y cuánto estás pagando? La secretaria de este lado y él aquí enfrente. Y me dice, y le digo yo, ¿y cuánto estás pagando? Y él señala el cheque que yo estaba haciendo. Dice, eso. O sea, el cheque que yo estaba haciendo era para que él pagara su carro. ¿Qué te parece? Así somos. No nos quedamos con nada. Cuando no estamos tomados de la mano de Dios, no nos quedamos con nada. Y yo lo vi. Yo dije, este es sinvergüenza. Pero más sinvergüenza yo. Porque ¿por qué estaba gastando tantísimo dinero en alcohol? Y no que fuera yo tan borracho, sino más bien era despilfarrador y amiguero y se sentaba una mesa de 10 personas. Que tenía un vacío en mi corazón. Y eso solamente lo llenó nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que lo llena. Es lo único. Y cuando tú entiendes que Dios pone, ¿verdad?, esas cosas para que tú las veas, pero no es para que te amargues, sino para que digas, caray, si esa persona tiene, yo ¿por qué no? Dios me lo puede dar. Dios puede darte lo que tú estás pidiendo, pero tienes que estar alineado con las promesas y el orden de las cosas que Dios demanda en tu vida. Y en el momento que tú estás ahí, que tú estás viviendo la palabra de Dios y obedeciendo cada tilde, cada acento, cada coma de la Biblia, en ese momento Dios empieza a restaurar tu vida y a levantarte en una forma increíble. Dios lo hizo conmigo y lo puede hacer contigo. ¿Para qué quieres el dinero? Si te va a amargar. Mejor dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Dijo Jesús. Ok, entonces dice aquí, vamos al texto, regresamos. Estamos en el 16, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjate que hay dos palabras aquí en ese versículo de Padre. No sé si las ves. Es importante esto, la observación de la Biblia. En el versículo 18, la primera, Padre, es con P minúscula. O sea, está refiriéndose a su Padre natural. A su padre el que lo engendró. Y luego dice, y le diré a mi padre, ahí está hablando de Dios, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. O sea, este hombre piensa en un rezo. Él pensó en un rezo. Él pensó en un sacrificio. Él no se convirtió porque dice, ahora sí ya me voy a portar bien, voy a ir a la iglesia. No, eso no existe. Nadie vino por su propio pie a los pies del Señor. Es Dios quien escogió que tú vinieras. Dios, mira, el creer que tú viniste, ay no, el día que yo llegué, yo vine porque estaba necesitado. No, eso es un gran error teológico, es una mentira espiritual. Dios es el que te trajo. Tú no buscaste a Dios. De hecho lo dice en Romanos, miren, vamos a Romanos aquí, Romanos 5, Romanos 3:10.
Como dice, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Esto está hablando, este pasaje de Romanos 3 está hablando de las personas que antes de conocer a Cristo, a los que no le conocían, tú no buscaste jamás a Dios. Él te buscó y de hecho te sigue buscando, te sigue atrayendo, te hace cosas difíciles en tu vida para que tú vengas y te rindas. Dios lo que quiere es romper el corazón de piedra que tenemos para que tengas un corazón a la manera de Dios, pero Dios tiene que quebrar nuestra soberbia, Dios tiene que romper todos esos paradigmas que tenemos en nuestra mente de que primero es el trabajo y luego Dios. Primero voy a ir a cobrar este dinero y luego voy a la iglesia. No, es primero Dios. Yo no entiendo en los estudios de Biblia, yo les digo a los hermanos, apaguen sus celulares. Yo no entiendo cómo es que tú vas a un estudio de Biblia y cuando está el estudio suena el teléfono y te salgas. Perdóname, seas quien sea. Yo no lo comprendo. Solamente hay una palabra de Dios, la más hermosa y que va a escasear un día. No va a estar para siempre hablándote Dios. Te engañas, nos engañamos. Hay soberbia todavía en nosotros que verdad que pensamos que ponemos en segundo lugar a Dios cuando Dios no comparte su gloria con nadie. No la va a compartir contigo ni conmigo. Y eso es importante entenderlo. Cuando tú lo entiendes, cambian las circunstancias a tu alrededor. Cambia todo. Inmediatamente van a cambiar las situaciones. Y dice aquí en el versículo 20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y le movió a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cómo fue salvo? Por la misericordia. El 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacadle el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué simboliza el vestido, el anillo y el calzado? El vestido es el Espíritu Santo. Que Dios ahora ya te ha embestido por el Espíritu Santo. El anillo en la eternidad. Un anillo es un anillo, ¿verdad?, infinito, no tiene comienzo, no tiene final, y cuando Dios lo pone en nuestra mano nos hace entender que nosotros tenemos una relación eterna con Dios. Es eterna. Y el calzado es que Dios te provee, ¿verdad?, con un calzado para que tú ya no te contamines de las cosas que están en este mundo. Ok. Por ejemplo, Nicodemo. Nicodemo fue otro igualito que el hijo pródigo. Nicodemo se acercó con Jesús, dice la Biblia que narra en el Evangelio de Juan capítulo 3, narra que se acerca con Jesús y se acerca de noche. Este era un experto en la ley, conocía la ley, pero no entendía cómo Jesús hacía esos milagros. De hecho, los judíos estudiosos saben que Jesús vivió, saben que Jesús o sea, no pueden negar a Jesús. Pero si tú le preguntas a un judío, ¿Jesús es Dios?, le dices, no es Dios. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo el que haya hecho milagros. O sea, niegan la deidad de Jesucristo. Y Nicodemo estaba igual. Nicodemo se acerca con Jesús y le dice, Jesús, ¿cómo haces tú esos milagros? Yo lo vi, cómo levantaste a esa persona enferma, sanaste a aquel que tenía cáncer, el flujo de sangre me impactó, Jesús. ¿Cómo lo hiciste? Yo quiero que me digas cómo lo hiciste. Y Jesús se voltea y le dice, Nicodemo, ¿cómo tienes que nacer de nuevo? Tienes que nacer de nuevo, tiene que haber un nacimiento, un cambio total en tu mente, cambiar total tu mente a la manera de que tengas que nacer de nuevo. Y se agarra la cabeza, se empieza a rascar, dice, ¿y cómo puedo yo hacer eso? ¿Volviendo al vientre de mi madre?
Que dice, ay, así de grandote y de viejo que estoy, voy a tener que volver al vientre de mi madre y salir. ¿Cómo podría yo hacer eso? Y Jesús le dijo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, nunca vas a poder tener la salvación. Si tú no naces de nuevo, nunca vas a poder ver las promesas de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Y la evidencia de nacer de nuevo, que haya una evidencia de cambio. Hay una evidencia de cambio cuando naces de nuevo. Hay personas que creen que son cristianas. Esa es el peor mentira de Satanás. La peor mentira de Satanás a una persona es decirle que ella es cristiano. ¿Y sabes qué? Sorpresa. Sorpresa. Dijo Jesús, cuando llegue el día del juicio final, Dios les va a decir, ellos van a decir, Señor, en tus nombres echamos demonios. Y Jesús le va a decir, apártate de mí, no te conozco. Ese grupo de personas creían que eran salvos. Estaban sirviendo en la iglesia. Tenían el ministerio de liberación, sin agraviar a nadie. Creían que podían hacer, y de verdad, a lo mejor servían en alabanza, predicaban la palabra, lo que tú quieras. Servían, estaban al frente, sentados, ¿verdad? Y creían ellos que realmente eran cristianos y no lo eran. Igual que hoy en día. Igual que hoy en día, el que tú estés sentado aquí no te hace cristiano. El que tenga un cambio de actitud, de mentalidad, eso es lo que te hace cristiano. No porque te metas al mar, te conviertes en pez. No porque estés sentado entre nosotros, te digas cristiano. Sino que el cristiano se levanta, cae y se levanta. Y vuelve a levantarse. Y persevera en las cosas de Dios. Y se siente mal cuando peca. Ese es el verdadero cristiano. Hay una evidencia de verdad de sentirse mal de las cosas y siente dolor de la enfermedad de las personas y quiere orar y quiere acercarse a Dios, quiere tener esa convivencia, quiere ser el primero en llegar a la adoración y estás buscando de las cosas de Dios. Es una evidencia de ser cristiano, pero si tú no la tienes, si tú no tienes, ay, este pastor exagera. Y si tú piensas que yo exagero, ¿por qué no piensas mejor que a lo mejor no eres cristiano? La iglesia está llena de personas que no son cristianas. Llena. Se llama la iglesia invisible. Esto que estamos viendo es la iglesia visible. Hay otra parte entre nosotros que se llama la iglesia invisible. Yo no conozco tu corazón. Lo que sí nosotros, Jesús nos dijo una cosa. Dice, ¿y cómo los conoceremos? Preguntaron los discípulos. Por su fruto. Por su fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe y la templanza. O sea, una persona que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, podemos calificarlo como cristiano. Pero si no hay templanza, no hay amor, no hay disposición, no hay compromiso, para mí, que no es cristiano. Tiene que haber ese amor por la obra, por las cosas de Dios, por todo lo que simboliza Dios. Segunda bienaventuranza. Regresamos a nuestro texto en Mateo. Dice, bienaventurados los pobres, no, 4. Dice, en el versículo 4, y dice, esta segunda bienaventuranza es vivir arrepentido. O sea, una persona inmediatamente después de convertida, para que tú sigas siendo feliz, ya ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Ya, Señor, ya soy cristiano, pastor, ya tengo a Cristo, ahora sí, ya me arrepentí, ya quiero, ¿verdad?, cambiar mi vida, ya Dios está conmigo, ya lo sé, ya lo siento porque me arrepentí genuinamente. Ok, hay un segundo paso, no te puedes quedar ahí, no te puedes quedar con la salvación.
Hay un segundo paso y lo marca aquí. Jesús lo dejó muy claro. Y está aquí en el versículo 4. Esta bienaventuranza es vivir arrepentido. Versículo 4. Dice en el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la consolación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Miren, vamos a 1 Pedro 2. Cierto. El Salmo 51:15. Salmo 51:15. Ya estoy cambiando. Salmo 51:15. Este salmo habla David de cuando él había pecado, ya siendo cristiano, pecó, cayó. ¿Se acuerdan que se robó a una mujer que no era la de él y cometió homicidio y hizo tantísimas cosas? Ok, en este momento él se arrepiente. Él no había entendido que tenía que vivir arrepentido. Él no entendía esto. Dice el versículo 16, capítulo 51, versículo 16: porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocausto. O sea, el hacer las cosas por Dios es fácil. O sea, a Dios no le sirve, ni a ti te sirve, que tú te esfuerces en hacer algo si tú no estás arrepentido. ¿De qué sirve que sirvas en la obra si no hay un corazón arrepentido? Versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Eso no desprecias tú, oh Dios. ¿Cómo? Viviendo arrepentido. Si tú no tienes pensamientos, ¿de dónde te sacó Dios? Si tú no puedes decir de dónde te sacó Dios, no hay arrepentimiento. Tienes que decirlo. No tienes que pensarlo, tienes que decirlo. Tiene que haber testimonio de arrepentimiento. Caray, Dios me sacó de esto. El pastor ahorita estaba hablando de eso y sí, Dios me sacó igual. Tiene que haber ese genuino arrepentimiento. Y ¿sabes qué? Nunca se te debe de olvidar. Dice en Deuteronomio 8: nunca se te olvide de dónde te sacó Jehová tu Dios. Que no se te olvide quién eras. Que te acuerdes que Dios te sacó de un lugar donde tú eras amargado, triste, esclavo. Cuando nosotros entendemos que el segundo nivel de felicidad es vivir arrepentido. Mira, ¿qué pasa si no vives arrepentido? ¿Qué pasa con una persona cuando no vive arrepentido? Es muy fácil, le embarga la soberbia. Inmediatamente esta persona va a vivir con mucha soberbia. ¿Por qué? Porque pues ya la hizo. Él pues ya nada más está cosechando las bendiciones de Dios. Yo ya me convertí y ay, pobre de ti, pobre de aquel y pobre de allá. Yo ya estoy cosechando las bendiciones. Esa persona está en soberbia. Más vale un corazón contrito y humillado, y eso Dios no lo va a despreciar. Vamos a la tercera bienaventuranza, o más bien al tercer nivel para que tú puedas ser feliz. Y se llama la mansedumbre. Está en el versículo 5, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Aquí lo vamos a ver. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra manso o mansedumbre. Ahora sí vamos a 1 Pedro 2. 1 de Pedro 2. Primera Pedro 2. Ok, la mansedumbre, antes de empezar a leer, la mansedumbre es un alto nivel espiritual. Fíjense bien, es importantísimo. Jesús dijo, ¿verdad? Por ejemplo, aprended de mí que soy manso y humilde. De todos el fruto del Espíritu Santo, Jesús recalcó dos: aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, la mansedumbre es un alto nivel espiritual. Esta mansedumbre no se da porque tú te esfuerces. Nunca
vas a lograr ser manso. No, no. Ahora sí, cuando venga aquella persona a regañarme y me venga a regañar y me venga a decir que yo y que quién sabe qué, yo en ese momento me voy a esforzar y voy a decir no oigo botellita de Jerez. Esa persona está esforzándose a ser manso, o más bien menso. La mansedumbre no es eso. La mansedumbre no es que cuando venga el problema y te agarras así, ¿verdad? Bien, me voy a morder los labios y no voy a decir nada. Y ahorita vas a ver, este sinvergüenza le va a caer un pedazo del techo. Y eso no es mansedumbre. La mansedumbre no es algo con lo que tú pienses que te puedes esforzar o un deseo personal, no. Esto es un rasgo espiritual 100% que únicamente los que tienen el Espíritu Santo lo pueden lograr. Y hay quienes no lo tienen y los ves y no son nada mansos, no tienen mansedumbre. Ok, no confundir manso, pues, ¿verdad? Ya lo dije, no confundir manso con menso. Nada tiene que ver, nada. Miren, déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Verdad? Muchas personas dicen, pastor, pero dice la Biblia que cuando hieran una mejilla pongas la otra. Digo, pues yo no siempre hago eso. Pero la Biblia lo dice, no seas arrogante, pastor. Le digo, no. Dice, pero también dice que por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. En la iglesia tienes que resistir todas las embestidas, todas. Pero si una persona ya te tranza en tu casa y te quieren demandar, defiéndete. Ay, es que yo soy manso. No dice eso la Biblia. Defiéndete. Hay métodos, hay el gobierno, hay muchas formas. Tenemos abogados aquí para que te ayudemos, ¿verdad? Y podamos darte consejos en consejería para que tú no estés sufriendo lo que estás sufriendo. Te puedes defender, mujer maltratadas o el problema que tú estés teniendo. No, Dios no quiere que estés sufriendo de esa manera. Hay que defenderse. No, y la mansedumbre, no confundamos, ya quedó claro. Ok. En Gálatas 5:22 no vamos, se los digo, dijo, hablando otra vez de los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la tolerancia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. La mansedumbre y la templanza son de los rasgos de un cristiano, son los más altos. Los rasgos de un cristiano maduro. Mira, un cristiano que no tiene tolerancia, escúchame, no tiene mansedumbre. Porque tienes que escalar para llegar a la mansedumbre. Eres intolerante, todo te parece mal, no tienes mansedumbre. Es por eso que necesitamos ser formados por el Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 6:24, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, resistiendo. 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. 25. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro estaba diciendo en esta carta que tenías que tener mansedumbre.
la mansedumbre es importantísima para que tú puedas vivir y tener y ser feliz. Si tú quieres cosechar este tercer nivel de felicidad, tienes que ser manso. Tienes que practicar la mansedumbre. Ahora déjeme decir esto. Déjenme aclararlo porque creo que es importante aclararlo. Los frutos del Espíritu Santo no es algo que me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar a esto. Ay, mira, voy a ser más paciente. Nunca vas a poderlo lograr, lo repito, lo quiero explicar de otro punto de vista. O sea, dijo Jesús claramente, cuando tú estés tomado, dice, cuando la rama, ¿verdad? No, para que lleve fruto tiene que estar pegado al olivo. Si una rama no está pegado al olivo, esa rama no puede llevar fruto. Si tú estás pegado al tallo, al árbol, al tallo del árbol y estás pegado, entonces vas a llevar mucho fruto. Si tú arrancas una rama de árbol de mango, que todos lo conocemos, y la rama tiene muchos mangos, ¿cuántos días va a durar esos mangos bonitos? Los que saben de campo, ¿cuánto? ¿Unos días? ¿Una semana? ¿Cuánto? Mientras se seca la rama, ¿cuánto tiempo va a tardar en secarse la rama? ¿Unos 3 días? ¿4 días? ¿Cuántos? ¿Quién da más? 8 días, ok, ¿qué importa? No meses ni semanas, eso sí está claro. Ok, así se seca un cristiano, así se seca. E inmediatamente ese mango que tuviste, oye, pero el mango estaba bien bonito. Sí, ¿qué pasó? Se despegó del tallo. Se despegó y entonces ya no fue alimentado por el tallo, de tal manera que el fruto que llevaba, y si tú lo comes cuando está todo así feo, pachiche, ¿verdad? Aplastado, lo comes y te vas a encontrar un gusano, o amargo, o feo, o podrido. Y así son los dones de cristianos que no están pegados a la presencia de Dios. ¿Cuántos cristianos que piensan que porque se echaron una oración cita en la mañana y otra oración cita en la tarde y leyeron ahí unos 2 versículos, piensan que eso es la vida cristiana? ¿Y sabe qué está pasando? Su fruto está amargo. Está amargo. Piensas tú que estás viviendo la voluntad de Dios y Dios te dice, no es verdad. Estás lejos de mí. Vamos a ver ¿cómo andamos de tiempo? Ok. Vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Cuando te cansas del mundo. Cuando te cansas del mundo, y está aquí en el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta justicia es Jesús. Escúchame, nunca jamás va a poder ver, tú ves la maldad, tú vas caminando en la maldad y dices, ¿cuántos borrachos? ¿Y cuántos drogadictos? Y pues que los chavistas, y que el gobierno de Rusia, y que las bombas nucleares, y entonces estamos expuestos a tantísimas cosas. El mundo, ¿verdad? Jamás va a poder pensar que va a poder traer la bondad, la verdad, y que va a haber una ola de paz en este planeta Tierra. No es cierto, eso no va a suceder nunca hasta que venga Jesucristo. Y yo me jalan de las patillas las marchas por la paz, porque son totalmente antibíblicas. Para que venga la paz tenemos que predicar, y no vamos a ser como los que cierran las calles. Tiene que haber Cristo, predicar a Cristo para que esas personas tengan paz.
Es imposible que nosotros con nuestra bandera de cristianos allá andemos en la costera. ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo inventó? Eso no trae paz a nadie más que problemas de tráfico. Y hoy el mundo, ¿qué hace? Marchas, tratados de paz, tú ves los tratados del Medio Oriente, el desarme nuclear, ¿verdad? Los misiles internacionales, la ONU, una organización totalmente frustrada, sin efecto. Fíjense, vi apenas la semana pasada, hace 2 semanas, unas noticias de la BBC, un periódico de bastante prestigio, y recién publicó un artículo donde dice que se celebró la reunión anual de científicos de muchas partes del mundo, y la reunión se llama Doomsday Clock, y significa la hora del juicio final. O sea, el mundo sabe que esto se acaba. Yo no sé si tú, los científicos sí. Los científicos saben que esto ya se está acabando, lo saben. Saben que eso está acabándose. Y no estoy diciendo de una reunión cristiana de pastores y de teólogos, estoy hablando de científicos que se juntaron, y ahí está la noticia a la hora que tú quieras verla. Ellos dicen que el mundo está condenado a una autodestrucción. Entonces ellos llevan un reloj y se quiere acercar a las 12 de la noche. Entonces ellos adelantaron 8 minutos más ahora en esta reunión, porque ya dicen que ya se está acercando, ¿verdad?, la manecilla, y le quedan apenas 2 minutos para que esto se acabe. Y dicen, y sacaron esta respuesta de analizar 4 puntos. Escúchame: el aumento nuclear de Corea del Sur, de China y de la India. ¿Quién iba a decirlo? Las amenazas de Rusia de la semana pasada a Estados Unidos. Y no te metas a uno con mis aliados, ¿no lo oyeron? Y no te metas con uno de mis aliados, porque al que se mete, Vladimir Putin, tiene sed de sangre. Vamos a ver esa guerra, o a lo mejor ya nos vamos. Una de dos: o la vemos o nos vamos. Pero de que la vemos, porque del cielo la vamos a ver. Y va a venir esa guerra que está pronosticada en Ezequiel 38. Vamos a ver esa guerra. Otro mal, el tercer punto de investigación de este grupo, que la boca de Donald Trump, su boca es altamente venenosa. Ha causado mucho revuelo aún con sus socios. Y cuarto, el cambio climático. Es innegable el cambio climático. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, vamos aquí rápidamente, Apocalipsis 23 con porque ya me están acá, Apocalipsis 23, la paz del mundo. Escúcheme, déjenme explicar esto, para que venga paz. O sea, todas estas cosas, pues claro que nos afligen, nos agobian, decimos, caray, ¿qué está pasando en este mundo? Pues no es porque saques banderas, no es porque regales tu dinero a los pobres, la única forma es que estas personas se conviertan y tengan paz en su corazón. Es la única forma. La maldad va a seguir en aumento. La maldad tiene que desbordarse, tal y como dice la Biblia. Tú no la paras, no eres Dios. Pero a veces somos tan buenos. Peace and love. Hagamos la paz, hagamos la guerra y no hagamos el amor y no la guerra, ¿no? Eso es una tontería antibíblica totalmente. ¿Qué quiere decir Dios? Dios quiere decir que la única forma que traigas paz en este mundo es predicando la palabra. Miren qué dice aquí en Apocalipsis 20, esto va a suceder en Apocalipsis 23, es después de la madre de las batallas, después de la mamá de todas las guerras, que está descrita en Ezequiel 38. Dios va a juzgar a todas las naciones que se rebelen en contra de Dios. Y dice aquí en Apocalipsis 23, y con eso termino: y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿De quién está hablando? Del chanclas, ándale, del que era tu compadre.
Y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, ¿cuándo es esto? En el milenio. Cuando Jesucristo venga, no, a ver, déjame explicarlo. Cuando en ese momento el próximo evento profético que tiene la iglesia es ser arrebatados. Ese es el próximo evento. Y después Cristo no viene, no pone sus pies. Después, ¿verdad?, nos vamos con él, somos arrebatados y se desata aquí todas las guerras y todo lo que viene, y después ya venimos con él. Y en ese momento empieza a transcurrir este milenio, y dice aquí, ¿verdad?, va a pasar todas estas cosas. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Los que se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Fíjate bien, lo voy a repetir. Y vi tronos. Escúchame, que piensas que la paz la puedes modificar a tu voluntad. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta la segunda venida de Cristo, cuando Jesús venga y ponga sus pies en esta tierra, en ese momento empieza a reinar y a haber paz en este planeta Tierra. No antes, aunque te pares de cabeza, aunque enseñen lo que enseñen, tiene que venir el juicio y tiene que cumplirse todas las palabras que están aquí escritas. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor, que has hablado a nosotros. Tu palabra alumbra nuestro entendimiento. Es lámpara a nuestros pies, Señor, para que nuestro pie no tropiece con piedra. Todas estas cosas tú las escribiste, Dios, para que nosotros estemos conscientes, Dios, de que tú vienes, de que tu regreso es breve. Tú dijiste: no tengan temor, mi pequeña manada. Como estuve con ellos, también estaré con ustedes. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré y nunca te dejaré. Gracias, bendito Padre, porque tus palabras nos alientan y tú quieres guardarnos como la gallina guarda sus pollitos. Tú dijiste: ¿cuántas veces quise juntar tus polluelos con los míos y no estuviste dispuesta? A lo mejor es el momento que tú has abierto tu corazón y tú quieres hacer las paces con Dios. Él te ha estado hablando 1, 2 veces, 3, pero no habla siempre. Dios va a dejar de hablar. Va a dejar de hablar en breve. Se va a acabar la predicación como la conocemos en este momento. Él va a seguir predicando a través de los judíos que se queden cuando la iglesia sea arrebatada, pero no va a ser en un lugar hermoso con aire acondicionado como aquí, sentado con paz en tu corazón. No va a ser así. Es el momento de la gracia, donde Dios te está diciendo: ven, pongámonos a cuentas. Quiero perdonarte. No quiero reclamarte nada de lo que has hecho. No pienses que Dios te va a sacar cuentas de lo que hiciste y te va a cobrar los platos rotos. No, es Dios, quiere perdonarte. No importa lo que hayas hecho, Él te quita el pecado y te extiende el perdón a manos llenas. Si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, solamente dile así: Jesús, perdóname. Perdóname. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Sé que he pecado. Y como el hijo pródigo dijo: contra el cielo he pecado.
quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. A partir de este momento, ven a mi corazón. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén.